Nuevo después de mucho tiempo un café con Luna Rosa y hoy tengo una invitada muy especial, la chef Catalina Estrada que conocí en un evento maravilloso donde ella supo combinar una exposición de naturaleza con su gastronomía y me maravilló porque en cierto modo es la primera vez que descubría una chef que combinaba su creatividad gastronómica con una exposición que hablaba de ecología, de preservar la naturaleza, de varias regiones de Colombia y eso me encantó, sobre todo que pensé en el Amazonas. Y bueno, yo quería, primero te agradezco pues que hayas aceptado la invitación y quería preguntarte cómo iniciaste este camino, o sea, que nos des una idea. Y bueno, antes hago un mini paréntesis, estas entrevistas, estos espacios son para inspirar a las personas creativas emprendedoras que sueñan con desarrollar, o sea, su sueño de creatividad, de artista. El chef en Colombia es muy distinto a un chef aquí en Europa, ya sabes que aquí es muy valorado. Entonces yo siempre pretendo inspirar a las personas que sigan sus sueños sin estigmas, porque ya sabes que siendo artista o chef o en la creatividad siempre hay esos parámetros que limitan a las personas. Entonces para inspirar por medio de testimonios y que puedan generar sus ingresos y crear sus proyectos y sus espacios además o especializaciones, ¿ves? O que puedan venir aquí a Europa, por ejemplo, inspirados en ti, muchos chefs en Colombia que dicen allá, no, es que es como un cocinero o como un mesero, que eso a mí me sorprende, la falta de cultura, de educación y de conocimiento, que no es por criticar ni decir que en Colombia es así, pero hace falta como una estructura donde sea más valorado todas estas actividades que acá tienen un potencial enorme. Entonces, bueno, ahora te dejo la palabra para que nos cuentes cómo te inspiraste y cómo surge toda esta creatividad maravillosa que yo no sabía qué más comer y probar de todo lo que me mostraste en esa ocasión. Ok, Luna Rosa, primero darte las gracias por esta invitación y pues a tus seguidores agradecerles también por estar ahí presentes, los que están acompañándonos y los que nos van a ver prontamente. Mi historia empieza en Colombia. Yo tengo de formación, yo soy economista. Ujú. eh, y en un momento de la vida empecé a cuestionarme y a hacerme preguntas, y muchas de esas preguntas me llevaron al camino de la cocina. Y en ese camino de la cocina, pues tomé decisiones, estudiar cocina y cambiar, digamos, mi estilo de vida y dejar un poquito los números y tanta estructura y volcarme al mundo de la creatividad y de la cocina. Y esa decisión me trajo aquí a Bruselas, que creo que nos hemos contado que estamos aquí en Bruselas. Sí, que yo le llamo El Dorado, porque para mí Bruselas abre puentes para crear cualquier actividad sin importar la edad, el origen, la profesión. A mí me encanta porque hay mucha asesoría, ¿verdad? Entonces me encanta pues que primero estemos en Bruselas y Ujú. segundo que nos hayamos encontrado aquí porque de verdad todo es posible. Sí, sí, esta es una ciudad muy cosmopolita, diría yo, y en serio le permite a uno ver otras cosas y ver otras oportunidades. Y retomando mi historia, mi trayecto, entonces esa decisión de estudiar cocina me trajo aquí. Yo trabajo con una entidad gubernamental y tengo a cargo los temas de diplomacia cultural. Entonces tú y yo nos tuvimos la oportunidad de conocerlos en uno de los eventos que estábamos organizando, y esa diplomacia cultural lo que busca es mostrar a través de todas las expresiones artísticas Ujú. del país, mostrar pues a los extranjeros la riqueza natural y cultural que tenemos nosotros en Colombia. Entonces, la cocina, digamos que para mí los alimentos son la materia prima por la cual logro mostrar y transmitir esa riqueza que tenemos. Y en esa oportunidad donde nos conocimos, estábamos trabajando con una artista plástica, estábamos muy cercanos a la COP16. Entonces lo que hicimos fue unir lo que ella hace como artista, que está muy inspirada en la naturaleza, y mostrar a través de los ecosistemas de Colombia,
cuál es la riqueza de nuestra tradición culinaria y de los sabores de Colombia. Bueno, ¿y cómo hiciste para combinar? Porque bueno, para nosotros, bueno, yo artista plástica son mis pinceles y mis espátulas, Ujú. pero tus herramientas son, o sea, los ingredientes. ¿Cómo hiciste para combinar las obras de esta artista con todo lo que presentaste a nivel gastronómico, que eran también obras de arte? Y además me Ujú. sorprendió porque tú explicabas inclusive ingredientes que yo no conocía. Eso fue un Ujú. aprendizaje, mira que se aprende todos los días. Ujú. Y me encantó porque son productos que uno, siendo colombiana yo desconocía y además que o sea, haces como viajar a las personas también a partir de las papilas gustativas. Entonces eso es como la magia que creaste, como esta película del café y que sientes como el aroma tomando una bebida o degustando un producto. Entonces, ¿cómo hiciste para inspirarte? Sí, a ver, yo te cuento un poquito cuál es el proceso creativo que yo Ujú, tengo. Entonces, primero se establece un objetivo con esa actividad y sobre esa actividad pues empiezo a pensar primero en papel. Yo cocino, digo que primero cocino en papel para luego ir allá ya a los fogones a empezar a mezclar ingredientes. genial. Entonces, para esa ocasión era muy importante resaltar el origen del artista. Ella es del Putumayo, Ujú. entonces en esa región amazónica que está muy cercana a lo de los llanos, hay varios tipos de ecosistemas en Colombia. Entonces ahí hay ingredientes muy propios de la zona. Entonces en esa ocasión usamos yuca, la usamos en forma de casabe, usamos el tucupí, que esa es una preparación indígena que ellos hacen con la yuca brava, la cocinan por un montón de tiempo y eso tiene un sabor muy particular. Usamos chontaduro, usamos ají, usamos también maíz, pues porque también aquí uno de los mensajes más importantes que yo dejo es como conocer el origen de los alimentos y entender que nosotros somos frutos de esa alimentación que tenemos. Y sobre todo con los ecosistemas es mostrar que parte de nuestra diversidad y de la riqueza que tenemos en las cocinas colombianas es por esa diversidad geográfica que tenemos. Es gracias a eso. Me hiciste pensar en mi serie Pachamama, que siempre es la madre tierra que nos provee todo, los alimentos y también respetando las tradiciones, porque esta artista a mí me hizo como partir a la naturaleza y más que hablaba Ujú. también de chamanes, sus raíces y es como volver a las culturas ancestrales, su sabiduría. Ujú. Entonces mira que hiciste también viajar por medio de la gastronomía, más sus obras, eso fue una fusión bellísima, ¿no? Yo salí maravillada porque lo que dices, todo viene de la tierra, es la Ujú. Pachamama Madre Tierra, entonces es como retomar lo original, las tradiciones y a Sí. nivel cultural poner en evidencia todas esas culturas ancestrales que en muchas ocasiones han sido olvidadas, sobre todo su sabiduría. Sí, sí, ahí un poquito es tratar de rescatar y de transmitir que nosotros no solo somos la influencia que recibimos de españoles o de esas migraciones árabes, libanesas, sino rescatar y poner sobre la mesa que nosotros antes de ese momento histórico pues éramos 120 comunidades indígenas, cada una con su cosmovisión y cada una con unas tradiciones alrededor de lo que comían. Entonces siento que ese es un poquito parte de del objetivo de la diplomacia cultural, como te digo, Ujú. y de las actividades. Entonces siempre lo tenemos en cuenta y siempre lo tratamos de poner y también con la idea de lo que nos pueda llegar de productos colombianos, podamos aquí, digamos, hacer con ellos parte de las actividades que hacemos. Entonces aquí nos llega, a Bruselas llega aguacate colombiano, llega banano, Maracuyá, hiciste algo llega, con maracuyá. Ay, sí, que amo el maracuyá sí. y creo que había mango también. Había mango y había uchúa Ah, también sí. y había azaí también, que es un producto, digamos, del Amazonas. No es solo colombiano, también es brasilero. Pero también era mostrando un poquito esa diversidad y mostrando también la capacidad que tienen esos
productos de nutrir, porque no solo es alimentar, sino nutrir. Bueno, y ese video yo te hice una entrevista durante esa exposición porque para mí eso fue un descubrimiento maravilloso, Sí. porque es un aprendizaje, ¿sí ves? Uno debe siempre tener como esa humildad de decirse, se aprende todos los días de cada profesión, de cada persona. Y por Colombia Artística, como siempre ando con mi lupa, pues hay artística buscando talentos, quedé maravillada y lo compartiré por Colombia Artística, porque es que de verdad eso es talento e inspiración. Bueno, y hablando, regresando pues eh, a toda esta creatividad, la literatura pues que ya también es otra de nuestras pasiones. Volví a leerme, o sea, nuestro Macondo maravilloso, Cien Uh-huh. años de soledad, impresionante porque es volver, o sea, yo lo estudié en mi colegio, imagínate que tendría como 16 años Uh-huh. con mi profesora de español Sí. y volver a leerlo, más la película en Netflix fue espectacular. Entonces allí uno ve, estando uno acá en Europa, pues uno ve como esta riqueza cultural que tenemos, la valoramos muchísimo más. Entonces tienes un proyecto o tuviste un proyecto, creo, Uh-huh. entonces quisiera que lo compartieras y después te hago otras preguntas inspiradoras, porque eso, o sea, quedé maravillada, como que me fui al Macondo, al jardín, al árbol, a estar con Aureliano Buendía, en fin, yo viajé con Ah. toda tu narrativa. Ok, el año pasado Netflix escogió a Bruselas como la ciudad para hacer el lanzamiento en Europa de la serie. Qué Entonces, proeza, ¿cierto? sí, Sí, uy, qué orgullo. fue un evento, pues digamos que ellos querían que se notara mucho y nos pidieron una colaboración. Ujú. Entonces, en esa colaboración lo que hicimos fue idear el menú y para mí siempre desde donde yo inicio es como pensar que todo se puede volver comestible. Ok. Entonces, en este caso, el reto era muy grande porque era Cien años de soledad y yo también la había leído en el colegio, pero volví a leerla con otros ojos, Ah, ok. en otro contexto y con otro, digamos, con otro fin. Entonces, cuando empecé a leerla, pues uno se empieza a imaginar un montón de cosas porque ese libro es muy rico. Sí. Y finalmente logramos hacer el evento y era lo que hicimos fue tomar fragmentos eh, de la novela O como sea, el momentos realismo importantes. mágico con gastronomía. Sí. Entonces, uno de los, por ejemplo, uno de los bocados para ponerlos en contexto era el huerto de Úrsula, inspirado en el huerto de Ok. Úrsula. Y Entonces, estudiaste todo, o sea, como si estuvieras ahí con ella, en la huerta. sí, entonces imaginando porque en el libro habla, el libro es muy descriptivo en el tema de las comidas y Gabriel García ahí sí digamos fue muy particular con el tema de la región Caribe, entonces digamos que ahí era un poquito más fácil en el sentido de ubicarme solo en esa zona y Hasta que siente los tanto, olores, sí. sí, a que tanto las palabras como los paisajes que él narra, como es tan gráfico, pues eso ayudaba mucho a pensar en los bocados. Ok. Entonces pensamos uno inspirados en la huerta de Úrsula, otros inspirados en la travesía que ellos hicieron por este pantano, entonces nos imaginamos los manglares Eso te iba a decir, para los hacer ese manglares. bocado, entonces en ese bocado hicimos un buñuelo de carne de cangrejo y el caldo donde iba servido ese buñuelo sabía a manglar. Entonces, ¡Qué maravilla! sí, pues emulábamos ese sabor a manglar. Luego hicimos Pensando en el amor y en las mariposas amarillas, Ay, mis que es mariposas. que sé que te gustan mucho Sí, y que son muy emblemáticas para la sí. obra. Entonces logramos, y en ese párrafo, cuando él describe el amor entre ellos y que a Mauricio le salen mariposas, entonces dijimos, el bocado tiene que saber dulce, pero también tiene que saber a los alrededores de la casa y en un momento del texto citan gallinas, entonces dijimos, listo, entonces juguemos con el color y el sabor a gallina, juguemos con algo más dulce, entonces hicimos un envuelto de plátano maduro y gelificamos ese caldo de gallina y le dimos forma de mariposa. Ay, qué bello. Yo vi unas fotos Sí, que entonces tenemos, yo después compartiré. sí, esos bocados, logramos que esa gelificación se derritiera en la boca, entonces la gente sentía
digamos, la intención un poco era que sintieran ese dulzor contrastado con ese sabor de la gallina. Hicimos otros 2 bocados dulces, inspirados también en ese patio donde él estuvo tanto tiempo ahí amarrado a ese árbol, sujeto a ese árbol, pero habían pájaros alrededor. Entonces, como nosotros somos tan biodiversos y somos el país, Colombia tiene la mayor biodiversidad de aves. Sí, bellísimo. Entonces pensamos en las aves y pensamos en la tradición culinaria de la costa Caribe, y ahí hay un dulce de papaya verde. Entonces resulta que reducimos mucho ese dulce de papaya verde y armamos unos nidos. ¡Ay, qué Y belleza! los nidos los rellenamos con una crema de queso, porque a nosotros en Colombia nos gusta mucho combinar el dulce con el salado, y como es un nido y como son pájaros y los pájaros ayudan tanto en la, En ecosistema, sí, sí, le dan tanto claro. equilibrio, pues entonces lo adornamos con flores. Y usamos también, aquí en Bélgica se consigue el hibiscus, Ay, sí, la flor de la flor, Jamaica. eso, flor de, sí, 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 Flor de sí, Jamaica flor de y Jamaica. conseguimos pétalos de rosa, entonces aromatizamos ese bocado simulando los pájaros que están presentes en la obra. Y terminamos con unos pescaditos, pensando en la orfebrería y pensando también en uno de los personajes principales de la obra, que se la pasaba haciendo pescaditos de oro. Entonces hicimos unas galletas de café, las adornamos con toda la calma, las horneamos, y les logramos dar ese color dorado a esas galletas. Y cuando hablas en plural, ¿quién te apoyó? O sea, ¿quién te acompañó a hacer Eh, todo este esa proceso? ideación, el equipo que Ay, tenemos, genial. con el cual elaboramos y pensamos un poquito ¿Y qué cuántos hacer. son? Somos 3 personas. ¡Ah! Pero genial, pero qué Ujú, proeza hacer todo ujú. eso, Sí, imagínate. sí, ¿Y sí, Netflix sí. te colaboró también o ellos solamente dieron como pautas o... Ellos colaboraron, y participaron y aprobaron el menú, además porque había este evento de lanzamiento y había un conversatorio. Entonces hicimos no solo el lanzamiento, sino que hicimos un conversatorio también con ellos. No, pues tú cuentas esto como tan normal y es un logro gigante, en serio, es Sí, maravilloso y felicitaciones sí, porque imagínate llegar gracias. allá. Sí, 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 Genial. sí. Bueno, ¿y cuáles desafíos consideras tú en tu profesión como chef? ¿Cuáles consideras como los más importantes? ¿Cómo te digo? Sí, como estrategias que debes hacer y los desafíos, porque es que, o sea, están unidos, porque hay una parte que uno ve ya el resultado que tú tienes, pero antes siempre, o sea, hay gente que dice por ejemplo, cuando yo hacía un evento, ¿y tú cómo haces esto? ¿Y cómo tienes? Mm, Yo quiero esto. Pero antes de llegar a eso, muchas veces hemos tenido que pasar inconvenientes, trabajos, a veces críticas, a veces gente que no cree en tu proyecto o personas que boicotean por envidias porque los hay. ujú. Lastimosamente yo lamento de verdad que no hay como esa solidaridad que me encantaría, a veces no es por criticar nuestro país, pero a veces entre colombianos hay como esa, lo descubrí acá, ¿no? Porque yo antes era muy idealista y Ujú. aterricé. Entonces, ¿qué consideras tú que se puede hacer y cuáles son como estos dos, como digamos, líneas paralelas que se debe como Mm. hacerle frente? Yo siento que uno tiene que, y creo también mucho en eso, que uno tiene que persistir. Ok. Entonces uno tiene que primero creer en uno y creer Ujú. en esas ideas que tiene, y persistir, porque muchas veces encuentra uno personas que le dicen, no, pero se está complicando mucho, debería ser más fácil. Pero si uno lo quiere hacer, pues uno debería persistir en lo que quiere lograr y sacarlo adelante. Lo segundo es que hay que reconciliarse con el tema de fallar, con el tema de los Ah, errores. ok. No ser Reconciliar. tan duro con uno mismo. Sí, Ok. sí. Y es preferible hecho que no hacerlo por estar buscando el perfeccionismo o pensar que Genial. uno no está listo. Entonces, la cocina me ha enseñado a mí mucho eso. Ujú. Que en el error, en cometer errores, es donde uno más aprende y donde uno más crece, porque cometer el error te hace devolverte un poquito o ver en perspectiva por qué cometí el error y qué puedo hacer para mejorarlo. Y mira que eso es aprendizaje y experiencia.
y también humildad de decir me equivoqué, pero vuelvo y empiezo, empezar hasta que se consiga. Yo siempre decía Sí. en Francia cuando me decían, Madame, c'est imposible, porque Ujú, yo llegaba pues así con toda ujú. la fuerza, la fe y eventos que, por ejemplo, la gente me decía, ce n'est pas possible, Madame, c'est imposible, o sea, es imposible en español. Y entonces a mí se me llenaba como el espíritu de una fortaleza, yo no sé cómo explicarlo, como si tuviera aquí un batallón de gente artista, de ancestros, no sé. Y yo les decía, espérese, les decía, l'impossible pour moi, ça devient possible, o sea, lo imposible lo convertiré en posible. Y me Sí. miraban como bicho raro, por eso el segundo libro se llama Sé un alien exitoso, artista, sé un alien, pero no exitoso desde el ego, sino como tú dices, la perseverancia, el no como un desafío, la experiencia, sobre todo la humildad, porque de eso Sí, también pienso sí. yo, porque yo a veces he encontrado gente muy arrogante de muchos países, ¿no? Ujú. Y mira que tú siendo chef con toda ese bagaje, esa experiencia, me ha encantado, por eso también te invité, porque le huyo a los de los egos, así, todos, Sí, porque, o sea, les huyo, no porque tenga una versión, sino porque es un aprendizaje, sobre todo la madurez que se adquiere con la experiencia, con el caminar, con tocar puertas y pues sí, lo ideal aquí es inspirar también, pero que la gente sepa que hay que atravesar un macondo, los manglares, sí. hasta llegar al objetivo, porque no es que, ay no, yo quiero eso y ya llegué, o sea, yo ya llevo 30 años como artista, pero no te imaginas también los altibajos, y yo imagino tú también, y sobre todo que somos mujeres migrantes, Sí, abrirse camino en otra cultura, con un código cultural es tan distinto. diferente, Ujú. es todo un proceso y un desafío. Sí, sí, eso es verdad. Siempre, yo lo que he aprendido acá es a ver esos desafíos, esas incomodidades. No es que no las sienta y no las tenga, efectivamente las tengo, pero trato de como cambiar la visión y verlas como oportunidades o aprender a verlas un poquito desde afuera y decir como, y la cocina es de estarse moviendo, entonces la cocina también a mí me ha enseñado como, bueno, esto no funciona, no te puedes quedar ahí, bueno, pasemos a otro escenario. Esa es otra, ¿no? Seguir adelante y no quedarse estancado. Toma un poquito que Sí. yo creo que ya te tengo con toda la preguntadera, con la garganta seca. Bueno, y tus mayores como pruebas, ¿cuáles han sido? Dime tres que has tenido así desde que estás en Bélgica. Um, Como obstáculos que tú has logrado como vencer y avanzar. yo, digamos aquí el tema de comunicarse, porque es en lo que tú hablabas ahorita, es un contexto cultural distinto, son unas reglas distintas. Ese proceso de adaptación al principio tiene sus retos y sus dificultades, pero siento que uno lo va sacando adelante. Ujú. Yo me di cuenta aquí en el proceso y fue por una molestia física que tuve, es que uno cuando migra nunca le hace duelo al país. Entonces yo estando acá aprendí que uno debería hacerle duelo al país, duelo a su tierra y a su tierra de origen para poder, digamos, empezar a ver esto como su nuevo hogar. Es verdad. Sí. Entonces Es como esa, si la mente estuviera allá. porque uno a veces se siente colombiano, pero si está viviendo aquí en Bélgica, entonces entra también como en un conflicto. Entonces tiene que aprender, si estoy acá, pues soy acá, de este momento Mm, de acá. O lo que le pasa, a uno al principio le pasa mucho que siempre está con la nostalgia de lo que sí. dejó. Comparando todo, Y hasta el euro, que Ujú. eso nunca se debe hacer. Yo les digo, Sí, no compare. sí, sí, porque Sí. eso genera mucha, O sea, digamos, no te deja frustración, sí, disfrutar lo sí. que estás, Es el en lo que presente, estás. sí, sí, Sí. sí. Y mira qué curioso porque allá a veces somos extranjeras. A mí me ha pasado, yo digo, pero es que yo soy colombiana, hasta mi acento, a mí no me Ujú. ha dado pues por hablar, mira, sí, que hay gente que está en España y, o sea, respeto el acento porque tengo amigos españoles, pero a veces se les olvida las raíces y yo digo, no, aquí seguimos queriendo nuestro país, es una responsabilidad porque somos como embajadoras Ujú. precisamente para mostrar nuestras riquezas gastronómicas en todos los campos culturales y pues es como tener como dos
tú allá y acá, pero nunca perdemos nuestras raíces porque perdemos nuestra identidad, al contrario, Sí. estamos mostrando nuestro país cada uno en su dominio. Y como mujer chef, porque tú sabes que, por ejemplo, yo tuve que confrontar un gremio cultural en mi ciudad Ujú. muy machista. Sí. Tengo amigos artistas que son un amor y todo, pero a veces ha sido durísimo porque a veces la agresividad y ataques fuertes que como tú dices ahora han sido un aprendizaje, yo no tengo rencor, he madurado y yo ya sé cómo confrontarlo sin enojarme porque ya no tengo tiempo para enojarme. Toda esa fogosidad de Sí. aquella juventud cuando empecé hace 16 años con Colombia Artística ya Sí. se calmó con madurez y aprendizaje, pero entonces, como mujer, ¿tú cómo ves el gremio en cuanto a chef aquí y en Colombia? ¿Cómo haces ese paralelo para que todos conozcan? Porque yo sé que hay muchas niñas y muchos chicos que están en escuelas en Colombia de chef, pero les dicen a veces los padres, no, eso no da nada aquí, eso esto, y siempre es como el artista. No se meta por allí, que va a ser la chancletuda, ya tú sabes, Sí. o la jipuda, y Sí. pues no es el caso, son estigmas. Sí, sí, eso es muy cierto. Y aquí el oficio de ser cocinero, más allá del chef, porque al final el chef es un título, cuando uno ama lo que hace, y en este caso cuando uno ama cocinar, aquí lo valoran un montón, aquí valoran, en estos contextos valoran mucho los oficios. Y entienden la importancia de alimentarse, no porque en Colombia no le demos la importancia que tiene, sino que aquí siento que hay una tradición culinaria más fuerte y más marcada. Y el chef es respetado, o la chef, Sí. y no hay, yo he visto que no hay, perdona que te interrumpa, yo he visto en varias actividades o en empleos que he tenido que está la ingeniera con el ingeniero o está el chef del restaurante con la chef, o sea, inclusive el maître d'hotel que está hombre-mujer, entonces no hay como esa competitividad tan No, agresiva, sino que hay una solidaridad, que eso es una enseñanza igualmente. sí, ¿Cómo lo ves? sí, aquí se respeta mucho el oficio de cocinero. En general, yo siento que se respetan mucho los oficios y se valora que uno todavía esté haciendo algo con las manos. Ah, ok. Entonces es muy valorado y Ujú. es muy bien pago. Entonces, a Sí. diferencia de Colombia, que tú sí necesitas hacer una carrera completa, no porque aquí no haya que surtir ciertos pasos, no, pero siento que desde el principio estás bien pago. Entonces, digamos que eso es no es todo, porque la plata no es todo, digamos, es parte del resultado, pero en el proceso sí te das cuenta que valoran más tu oficio. Y ahí, o sea, en Colombia hay mujeres chef así como reconocidísimas. ¿Te acuerdas de Loiseau, que era un chef conocidísimo en Francia? Ujú, Yo fui a su restaurante, pero te estoy hablando hace mucho tiempo ujú. y él estaba allí, o sea, antes de que falleciera, qué pesar. Pero yo admiraba, pero yo sí decía, pero ¿por qué no hay mujeres? ¿Por qué no hay mujeres? Entonces en Colombia, En cuéntame. Colombia sí hay mujeres pues, que resaltan en el sector, pero yo sigo pensando que todavía necesitamos más espacio Ok. nosotras. Porque entonces en Colombia, y acá también pasa un poco, que conozco mujeres chefs, pero digamos, el mundo culinario tiene más hombres en la Ujú. presencia, y sabiendo que pues nosotras somos las primeras que alimentamos, ¿no? Y que en nosotras está toda la tradición y todo, digamos, Y, los saberes. sí, y las abuelas eran la chef Exacto. desde siempre, sino que no les Ujú. daban el mérito, como Sí. recuerdan las artistas o sea, el siglo pasado, que ahí empecé una campaña, que pues eso no es el tema, pero precisamente es el arte no tiene género, y pues el Ujú. arte también, lo tuyo es también gastronomía creativa, no Sí. tiene género, porque es todo lo contrario, ser solidarios y Ujú. fusionar el saber tanto del hombre como de la mujer, porque de ahí se sacan transformaciones en sociedades, en culturas, el transmitir de saberes y sobre todo cuando tú logras unir personas de varios países, imagínate en gastronomía, Sí. imagínate, es genial porque se sacan
recetas, unos platos Sí, maravillosos, como esos concursos que vemos internacionales. sí. Ahí me haces acordar de algo y es que en la práctica de la diplomacia cultural, que es donde yo más me muevo y donde tengo más experiencia, al final uno entiende que cocina con los productos locales, Ujú. con algunos productos colombianos que llegan, pero la tradición, o sea, lo que está ahí como línea que une todos los elementos es la tradición colombiana y eso es lo que uno transmite. Entonces también en cocina es válido integrar cosas, Ok, integrar elementos de la cultura propia. Entonces aquí generalmente cuando hay eventos también pensamos mucho en las tradiciones. Cuando sabemos que van a haber asistentes de otros países, pues tratamos de incorporar y de mostrarles también que su comida es importante para nosotros. Y se hace en la diplomacia gastronómica regularmente, se hacen eso se le llama como guiños, como saber que viene un español, entonces voy a tener cava para ofrecerle o le voy a ofrecer unas olivas y un buen jamón, por ejemplo. sí. Si voy a tener invitados belgas, entonces sé que les gustan, no sé, los mejillones y las papas fritas. Entonces trato de uno empieza a jugar y aprende en ese quehacer. Sí, adaptarse como fusionar, sí, como adaptarse a cada, sí, a cada cultura. Y Sí, eso es y respeto uno, porque lo agradecen. claro, Y eso es una maravilla porque es como ese uh-huh, reconocimiento. de que tanto tu tradición como mi Sí. tradición es valiosa y al Mm. final también se puede combinar. Bueno, hablando de reconocimientos, una de tus proezas, así, satisfacciones maravillosas que tú dices, uy, he sido, mejor dicho, súper maravillosa, la Wonder Chef, ¿cuál ha sido? La que les conté de Netflix fue Macondo, me imaginé, muy qué bonita porque bello, fue un evento para 300 personas, era un increíble. lanzamiento para toda Europa, entonces fue muy bonito. ¿Y por qué no se habla en la prensa? Dime, Eh, ¿por qué no hay ese reconocimiento a nivel internacional en la prensa? yo creo que faltó ahí un poco comunicar qué es lo que se está haciendo. Yo creo que esa es la lección aprendida, es como tocar puertas y anunciar, estamos Sí, haciendo esto. sobre todo que actualmente, y por eso quiero reiniciar estos podcasts con personas como tú que pueden aportar tanto en estos momentos en Colombia, es como para aliviar por medio de la creatividad todo esto que sucede y alejarnos un poco de estar centrados en un tema, en un debate que porque, o sea, las discusiones y entrar en esas polémicas no van a cambiar nada, porque es Sí, cierto. En cambio, la creatividad, el arte y toda esta parte que me encanta siempre va a aligerar el alma, evasión del pensamiento hacia otros universos. sí. Entonces me parece importante. Y ahí para adicionar a lo que estás mencionando, todos estos eventos al final ayudan a mostrar otra cara del país. Ok. No Debería, solo, debería la prensa en Colombia centrarse más en eso que estar, en vez de estar publicando tanto drama y tanta violencia política, de verdad. sí, sí. Entonces, digamos, estos eventos muestran al final como otra cara y al futuro turista Sí, le muestra a uno otra cosa de Colombia. Yo siempre les digo como esto es apenas una muestra. Si usted vaya, pues puede disfrutar de no solo de un paisaje natural, de una diversidad de paisaje ujú, natural, porque lo que nosotros tenemos en geografía es muy bonito sí, y es maravilloso. Y uno aprende a valorarlo más cuando ha migrado. Entonces uno claro, ya lo claro, valora, digamos, ya lo valoraba ya, pero sí sirve estar por sí. fuera porque cambia totalmente la mirada y lo aprecias mucho más. Es como un orgullo colombiano que Sí, emerge. Yo lo veo así como si saliera maripositas del alma con las banderitas de Colombia. sí, sí, y Porque es uno dice verdad. sí y ve uno de realmente lo que uno no ve allá y ve uno, intenta uno desde la distancia como pensar más como en transmitir como una energía positiva, productiva, la imagen de Colombia que ojalá cambiara allá y fuera como más pacífica, más como en amor y solidaridad colombiana que en Ujú. conflicto de división, pienso yo. Entonces es importante. Bueno, y te iba a preguntar también, estoy muy preguntona, toma cafecito porque es que aquí estamos bien parlanchinas, pero soy parlanchina. Bueno, ¿qué consejos tienes para los jóvenes que se lanzan en Colombia como chef? Eh, yo creo
que la curiosidad debe estar siempre presente en la mente y en el quehacer de un chef. Uno tiene que aprender a no solo a mirar, sino a observar. Entonces, a encontrar no sé, en un museo inspiración para un plato. Okay. En el juego de colores, por ejemplo, que luego uno cuando está emplatando se acuerda de algo que vio, de una combinación de color y eso lo puede poner sobre el plato. Entonces siempre estar como con esos ojos atentos, con la observación, con los ojos curiosos, como cuando uno es niño y está explorando y está conociendo el Sí, mundo. sí, Ojalá sí. uno pudiera volver un poquito a esas ganas de conocer, a esas ganas de tocar, a esas ganas de explorar por ejemplo, con el mundo del color. O sea, fusionar arte con cultura y literatura Sí, igualmente. Pues me refiero al arte, pero también cultura a nivel de museos, literatura y sí, con la gastronomía. Entonces de allí viene la inspiración, qué maravilla. O sí, sea, tienen que leerse Cien años de soledad. claro que sí. En serio. Ayuda un montón. Hay otra cosa que y es que uno esté siempre en la actitud de compartir de pronto las ideas que tiene. O sea, porque eso tiene dos lados. Hay gente que te dice como no, no compartas tus ideas porque te las van a robar. Es mentira. La mayoría de la gente, cuando tú les compartes las ideas, a mí me pasa mucho que yo le cuento a la gente las ideas de los menús que tengo para determinado evento y la gente lo que hace es nutrir esas ideas porque te sacan de tu Sí, mirada sí, sí, sí. y te dan ideas nuevas o ayudan a complementar las que ya tienes. Además, cada Entonces, uno tiene su sello. O sea, te pueden copiar, pero nunca van a sí. copiar tu creatividad. Exactamente, entonces yo creo Ok. que entre más ojos distintos vean una idea o conversen sobre algo, me parece que se nutren más las ideas y se enriquecen. Qué Entonces bien. compartirlas es muy válido. Bueno, ¿y cómo te encuentran en redes? Yo estoy como Acosta de Mecata En Instagram. en Instagram, es la única red que manejo. Ahí estoy, hago publicaciones de los eventos de diplomacia cultural que hacemos Ujú. aquí. Entonces ahí me pueden seguir. Igual si quieren venir a Bruselas, pues aquí está una colombiana que los apoya y si quieren, tienen preguntas o quieren que les comparta un poquito el proceso creativo que yo tengo, pues con mucho gusto. Pues mira que yo estoy programando, o sea, siempre me ha encantado cuando tuve la galería, tours culturales, ¿no? Aparte de que el artista exponía, entonces hacíamos tours culturales. Y en Liège yo hice un tour gastronómico. Ujú. Entonces, si tenemos personas interesadas, te propongo hacerlo juntas porque es genial, porque cuando combinas, por ejemplo, visitar las galerías con sitios gastronómicos, no solamente los comerciantes lo agradecen, se crea una colaboración, como tú dices, colaboración. Sí, Yo siempre digo, siempre desde que he estado en Europa, siempre he propuesto conciencia colectiva, porque no es competencia, es crecer en conjunto. Entonces, no solamente se conocen sabores de acá, porque un sabor de acá es muy distinto al de Liège o al del lado alemán en Bélgica o cuando vas a Holanda es muy diferente y se sí, aprende y se compara y también nuestros sabores. Entonces ese será un proyecto donde te invitaré. Y el claro que otro es sí. la huerta, que estoy en un proyecto con una huerta que no anuncio mucho, pero toda esta parte ecológica que es tan importante y a partir de allí hacer talleres con las personas, por ejemplo, la diáspora y también invitar a los belgas que son tan abiertos de mente, llaman América Latina, llaman Colombia y les encanta conocer. Hasta ahora soy feliz porque nunca me dicen cosas terribles ni discriminación de todas esas cosas que ya conocemos. Eso es Es un verdad. respeto que agradezco inmensamente. En Francia sí sufrí mucho y mis hijos también, porque en el sur era terrible, a pesar de que yo hablaba el francés y todo. Entonces es una invitación precisamente a eso, a vencer los prejuicios, en tu profesión igualmente, que no es porque seamos creativas emprendedoras. Piensen las personas que somos idealistas, que estamos pues como allá, no, siempre hay oportunidades. Y bueno, yo lo último que ya te pregunto para acabar, porque no sé cuánto tiempo llevamos y no hemos visto quién están. Ay, aquí están. Bueno, Vicky está aquí. Sillas para perros, ¿cómo están? Bueno, una cosa que te iba a preguntar, muchos quieren becas.
Eso es como mi sueño, o sea, mi sueño para más adelante. ¿Dónde pueden conseguir ellos becas para hacer un máster de chef o hacer un curso? ¿Tú crees que en España, pues porque el idioma facilita, tú crees que Sí. España como tiene convenios con Colombia, sabes de lugares para ya cerrar pues el podcast y saber cómo ubicarlos, dónde pueden tener oportunidades? En España conozco el Basque Culinary Center, que queda en San Sebastián, queda en el norte de España, Ok, que es una, digamos, es una institución que está dedicada solo a la gastronomía. Están tan dedicados a la gastronomía que tienen un doctorado en ciencias gastronómicas. súper. Y ellos tienen una línea de ayudas que funciona con esta Fundación Carolina. Ok. Entonces nosotros los latinoamericanos podemos presentar, toca estar como pendiente, Sí, pero sé que ellos funcionan con la Fundación Carolina. pues lo voy a poner ahora en el comentario. Y bueno, gracias a los que se conectaron, de verdad, si tienen preguntas y si quieren hablar con aquí nuestra chef colombiana, la pueden contactar por medio de Instagram. Y bueno, muchas gracias aquí en Un Café con Luna Rosa, aquí con la Pachamama, respeta a la Madre Tierra. Sí, aquí estamos. Te agradezco. Salud. Y bueno, gracias a todos y hasta pronto. Y les voy a compartir todos los datos, pues, aquí de nuestra chef colombiana. Un abrazo. ¿Y tienes algo más que decir? No, que muchas gracias y saludos desde Bélgica. Gracias.